Bienvenidos a SciCAD. Hoy estaremos viendo una idea intuitiva de cómo explicar la fórmula del área de una región en coordenadas polares. Normalmente cuando se nos explica este tópico nos suelen mostrar un gráfico de esta manera o un gráfico similar, ¿bien? Con una cierta curva que puede llegar a ser incluso más fea que esta que está aquí, con más curvas todavía, un cierto ángulo inicial, un ángulo final, unos radios y un área que está encerrada entre estos dos radios y esta superficie. La idea que se nos pregunta claramente es cuál es el área dentro de esta superficie. Y se nos suele presentar esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá es que el área, nos dice que el área va a ser igual a un medio de la integral desde el ángulo inicial alfa hasta el ángulo final beta de una cierta función de phi al cuadrado de phi. Bien, vamos a ver cómo llegar a esta fórmula de una manera intuitiva, que va a ser con una torta. Un ejemplo muy básico y creo que va a quedar bastante claro. Primero, tomemos esto como lo quiero tomar, bien, que es una torta. Bien, una torta es un círculo. Bien, y digamos que quiero sacar un cierto trozo. Bien, quiero sacar ese pedazo. Este pedazo, como es una torta perfectamente circular, va a tener un radio constante R. Bien, y tengo este pedacito de aquí que tiene un cierto ángulo phi. Es una torta media rara, pero va a quedar clara con este ejemplo. Tomemos que para una torta, si la divido, no sé, en 12 pedazos, y yo quiero uno, puedo representar que yo tengo un doceavo de la torta. Si la divido en 8 y yo tengo 3 pedazos, yo tengo 3 octavos de la torta. Bien, entonces vamos a llevar eso al tema más abstracto, que es el de un círculo, sin números, solo con letras. Entonces, el área total, o en este caso el total de la torta, que es circular, va a venir dado por pi r cuadrado. Bien, ahora, ese es el total de la torta. Yo quiero saber cuánto equivale este trocito que estoy sacando. Entonces, si antes lo veíamos en base a trozos, ahora veámoslo en base a ángulos, ya que sabemos cuál es el ángulo máximo de un círculo, que es 2pi, y cuál es el ángulo que tengo. Hagamos lo mismo de antes. Yo tengo solamente phi, pero la torta tiene 2pi ángulos, que los ángulos serían nuestros pedacitos de torta. Bien, podemos eliminar los pi y nos quedamos con la siguiente expresión, que sería un medio de r cuadrado por phi. Ya van pareciéndose, tenemos el un medio al menos y un radio al cuadrado, que acá vemos que el radio es igual a la función. Ahora podemos hacer esa sustitución. ¿Qué pasa si este sitio de acá es irregular? Esa función podemos describirla de tal forma que quede representada únicamente por el ángulo. O sea, podemos decir que el radio, en este caso, va a venir dado por una cierta función que depende únicamente del ángulo. Si ese caso lo ponemos acá, vemos que tenemos un medio de la función que depende de phi al cuadrado por phi. Bien, estamos ahí, falta solamente la integral. Y la integral aquí cambia un poco. Si tomamos la idea, la noción básica de una integral, normalmente si te preguntan qué es una integral, tú vas a decir que es el área bajo la curva. Es como la idea más básica que se tiene de eso. En el caso de polares cambia un poco, ya que no es el área bajo cierta curva. Vemos que el área bajo esta curva, por ejemplo, incluye estos pedacitos de acá, pero esos no están incluidos dentro del área total que estamos calculando. En este caso, lo que estamos hablando, si integramos esto, por ejemplo, estaríamos diciendo, estamos calculando el área que barre cierto radio. Este radio parte aquí, va variando por esta función y va avanzando. Toda esa área que se barre mediante la integración es el área que estamos calculando. Entonces, en este caso, estaría correcto el hecho de integrar. Pero ¿cómo lo vamos a integrar? Vamos a integrarlo de phi. Pueden ver que está el de phi y ahí tenemos un phi completo. Esto podemos tomarlo como un ángulo muy pequeño,
Bien, un ángulo infinitesimalmente pequeño, que eso es un dx, en este caso sería un de phi. ¿Y esto para qué? Para que S sea nuestra variable de integración, la variable que va a ir barriendo, que va a ir moviendo los radios para generar o calcular toda esta área completa. Entonces, tendríamos necesariamente un ángulo desde el cual empezar, que en este caso sería alfa, y un ángulo en el cual terminar, que sería beta. Así que tendríamos que nuestra integral, voy a estar calculando todo esto, va a ir desde alfa, que es nuestro ángulo inicial, hasta beta. Bien, de un medio de f de phi al cuadrado de phi. Vemos que el cambio cambió de phi a de phi, porque vemos que todo esto depende de phi, y phi es lo que tenemos que ir variando para poder mover el radio, y finalmente poder integrar toda esa área que es la que nos están pidiendo. Y así es como llegamos a la ecuación final, que es la que está acá arriba. Faltaría solamente sacar un medio afuera de la integral, ya que no depende del ángulo. Pero esa sería nuestra idea básica para poder llegar a esta solución y que así nunca se nos olvide, ya que yo al menos pienso que cuando uno entiende las cosas no tiene necesidad de memorizarse las fórmulas. Pero esto de acá no es el caso más general. Hay casos aún más generales y vamos a ver uno, que es esta misma fórmula pero con una resta de funciones. Ahora la vamos a ver y la vamos a entender de cierta manera. Bueno, ahora veremos el caso más general, que va a ser el área entre dos curvas. Bien, ahora, ¿cómo lo podemos ver esto? Esta es la forma en la que lo veía yo, la forma en la que yo me lo aprendí y lo entendí de muy buena manera. Así que vamos a ver. Digamos, omitamos de momento la región verde. Bien, solo quedamos con la región roja, que sería desde el origen hasta cierta curva que va a venir dada por una función f de phi. Bien, ya sabemos cuál va a ser esa área. Esa área va a ser un medio de la integral entre alfa y beta de f de phi al cuadrado de phi. Bien, esa va a ser nuestra primera área. Bien, vamos a poner aquí área 1. La primera área. Vamos a poner con rojo para que se distinga que esa es el área roja. Bien, ahora omitamos el área roja y vemos solamente el área verde. Va a ser un área 2 que va a venir dado por la misma función, la misma ecuación de siempre, ¿bien? Alfa, beta, en este caso el radio viene dado por una función g de phi. Entonces va a ser g de phi cuadrado de phi, que esta va a ser el área de la región verde. Pero si vemos esto, esta región, que es la que me interesa calcular, que es la región entre la curva f de phi y g de phi, viene dado por la región más grande menos la región más pequeña. Y es exactamente esa la idea que hay detrás de esto. Esto, al fin y al cabo, va a ser rojo menos verde. Y vamos a tener ahí nuestra región final, que es la región que nos tienen que calcular. Entonces, si tomamos eso, podemos simplemente tomar estas de acá y restarlas. Entonces va a ser, vamos a hacerlo completo, para que vean cómo ordenar esto y cómo se llega. De f de phi cuadrado de phi menos la región verde, que va a ser un medio de la integral de alfa hasta beta de g de phi cuadrado de phi. Notemos que estas integrales están con el mismo diferencial, con el mismo de phi, por tanto se pueden combinar. Bien, términos comunes, que serían estos, se mantienen afuera. Un medio, el de phi también se mantiene, pero estos de acá no se mantienen, estos son diferentes. Así que esto vamos a ver ahí que se genera la resta. Vamos a tener la integral de alfa hasta beta de, finalmente, nuestra resta, que aparece aquí. De f de phi cuadrado menos g de phi
cuadrado de phi. Se quedó como otro phi. Ahí. Y esta es la ecuación más general. ¿Bien? Y esta es la que yo recomiendo aprenderse. Si es que no logras entender la idea, memorizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque dado el caso de que g de phi sea un radio igual a 0, o sea, el origen, simplemente borras este término y te quedas con la función original, con la función que vimos anteriormente. Así que como pueden ver, este de acá es el caso que más vale la pena aprenderse porque es el que tiene más información. Siempre va a ser la curva más grande menos, o la curva que abarque más área, menos la curva que abarque menos área. Y en el caso de que la curva que abarque menos área sea el radio constante igual a 0, obtiene la fórmula anterior. Así que nada, espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Recuerden que tenemos canal de YouTube, nos buscan como SciCat y nos encuentran. Y también recuerden seguirnos en Instagram para poder apoyarnos y tener más videos de este estilo. Muy pronto subiremos un video resolviendo un ejercicio de cálculo de áreas de una región en coordenadas polares. Así que nada, hasta luego.